noticias. La noticia del día en todos los programas ha sido el desbarajuste que hay en la Comisión Estatal de Elecciones, donde quien rige y ha asaltado esa comisión son los comunistas que mandan y comandan y anda al garete y han atrasado el voto, el conteo del voto adelantado, han formado berrinches. Hoy la corrupta Nogales monta un show y allá van todos los periodistas detrás de ella aplaudiendo, ¡viva! ¡Viva! Y hace eso por dos razones. Primero, porque la prensa puertorriqueña radical apoya todo el que sea independentista y apoya este caos. Y en segundo lugar, porque ella entiende que quien está a cargo en la Comisión Estatal de Elecciones son una trulla de bobolones, la presidenta, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, le tienen miedo, por lo tanto le han dado, mire, extender a todo lo que da. Esto debió de haberse parado hace un tiempo atrás. Yo soy de los que entiendo que lo único que va a parar esto es ponerla a la Comisión Estatal de Elecciones en sindicatura judicial, que se obedezcan las sentencias de los jueces y que se le ponga un calendario bajo estrictas órdenes de que aquí hay que celebrar el escrutinio y terminar esto antes del 15 de diciembre. Y como único se va a hacer eso es que el Tribunal Supremo emite una orden diciendo ya está, en sindicatura. Pues si el Departamento de Educación en Educación Especial está en sindicatura judicial, ¿por qué el sistema electoral no puede estar? ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa cuando los radicales, cuando los violentos que aquí campean por su respeto, como la Nogales, como esta trulla de salvajes del MBC, dominan porque todo el mundo les tiene miedo. Ay, bendito, déjame considerarlo. Estoy escribiendo un caso para ir al Tribunal Supremo a ver qué es lo que decide. Déjame cambiarle la coma por la de eso. Eso es lo que está pasando. ¿Entienden? Los comunistas entienden que están bregando con una trulla mamao. Y por lo tanto, hacen lo que les da la gana. Nogales, una corrupta como esa, no hay posibilidad matemática que entre. Es el ejemplo de lo que está pasando. Todos los días es algo. Y todos los días buscan 20 excusas para trazar el escrutinio. Como único se puede parar esto con una orden de mandamos de un tribunal que determine se acabó el vacilón. Este es el calendario, este es el horario, me cumplen con eso y se acabó. Pero andamos, todo el mundo, ay, bendito, porque le tienen terror. Esa es la primera noticia. Y con eso despacho el día, porque la verdad es que Nogales no vale la pena. Nogales es una cromañón, es una cavernícola en un país donde se recompensa el trucutuismo. La segunda noticia que tenemos para hoy acaba de sacar la Noticel. Como ustedes saben, todos los jueces que están en el Supremo se tienen que retirar en el Supremo de Puerto Rico por constitución a los 70 años. Y el juez Edgardo Rivera García, cuyo término cumple o cuyo cumpleaños es el 3 de enero, tiene que renunciar, porque, o sea, terminar su mandato y regresa a la sociedad civil. Dice la historia de Noticel que la gobernadora está considerándolo para ser secretario de Justicia, que sería un nombramiento, pero fuera de liga. Fuera de liga. Sin embargo, se ha comentado también que la gobernadora siempre ha tenido distintas opciones. Se consideró en un momento dado, se mencionó a la exfiscal de Estados Unidos en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez. También está la licenciada Janet Parra, que fue fiscal. De manera que me imagino que hay opciones. Me informan de la campaña
que la gobernadora no se ha reunido con el juez ni ha hecho acercamiento. Por lo tanto, esto tiene que venir de algún tipo de fuente o interna o donde esté. Recuerden que los jueces del Supremo no hablan públicamente hasta que salen. Y el juez Rivera García está cobijado bajo esa regla ética hasta que termine y acabe. Edgardo Rivera García lleva, yo creo que 50 años. Yo creo que está cerca de mi edad. Y ha corrido todo el servicio público. Con amplia experiencia en justicia, amplia experiencia como juez. De manera que no hay nadie más cualificado fuera de Rosemilia Rodríguez, que sería otro excelente nombramiento. Esto viene en un momento en que Puerto Rico ha tenido muchos problemas con los secretarios de justicia. Yo creo que particularmente en los últimos años, y aunque ciertamente Domingo Emanueli ha hecho un trabajo bastante aceptable, no ha sido politiquero, el departamento necesita una figura fuerte, una figura de respeto. ¿Quién va a nombrar la gobernadora? No lo sé, pero eso es parte de los 3 nombramientos que yo creo que van a bajar este cuatrenio, que el PNP habrá de hacer para el Tribunal Supremo, porque esa vacante se queda, más hay una vacante adicional, más probablemente haya 1 o 2 adicionales antes de que termine el cuatrenio. La clave aquí va a ser no solamente quién nomina la señora gobernadora, sino quién pasa por el sedazo de Tomás Rivera Schatz. Tomás Rivera Schatz ha tenido muchos aciertos en las confirmaciones de jueces, particularmente esa primera camada que hizo el juez Fortuño, y ha tenido varios desaciertos. Así que estoy seguro que Tomás Rivera Schatz habrá de tener un ojo muy crítico a quien nombre la gobernadora. Vamos a ver dónde termina la historia. Ciertamente hay que felicitar a Noticel porque dio un palo al frente. Vamos a ver si la próxima sale. Próxima noticia que tenemos aquí es el rifirrafe que hay entre la gobernadora y el gobernador saliente, Pedro Pierluisi, sobre la extraordinaria. Y sobre este tema, yo creo que ambos tienen razón. Pues dicen, ¿cómo va a ser? Sí, muchas veces puede tener razón. Y demuestra el distanciamiento entre los dos líderes del PNP. Todos los gobernadores que yo recuerde siempre han llamado a una extraordinaria para hacer los nombramientos de rigor. El término del gobernador expira a las 11:59 de la mañana del día 2 de enero. Y obviamente la legislatura se convoca en una extraordinaria en un término de 20 días al término que quiera el gobernador. Es prerrogativa constitucional del gobernador y parte de la tradición el llamar una extraordinaria. Y obviamente aquí hay un problema. Y es que como el Senado lo controla el Partido Popular, obviamente en esos nombramientos van a ir uno a uno, porque José Luis Dalmau no es tonto y va a decir, ¿cómo no? Uno para ti y uno para mí. Uno para ti y uno para mí. En ese contexto, las piezas legislativas y lo que se apruebe va a ser dividido, mitad y mitad. Y en eso la gobernadora tiene razón. La gobernadora dice es innecesaria porque dentro de 50 días el PNP va a tener control total y hacer los nombramientos y se acabó. Así que ambos tienen razón en un lado. A mí me parece más lógico la postura de la gobernadora, pero como les digo, las prerrogativas del gobernador están ahí. Y esto lo que demuestra es la falta de diálogo y las rivalidades entre ambos, porque por el bien de Puerto Rico y por el bien del partido debieron muy bien
haber dialogado y negociado. Y si Pierluisi quería unos nombramientos, se podía haber negociado con la gobernadora y no con José Luis Dalmau. Pero así es que están las cosas en el PNP. Dice Aníbal Vega Borges que están a punto de colgarse Gregorio Matías o Keren Riquelme. Eso es posible, eso no va a afectar el dominio total que tiene el Senado. Lo que pudiera afectar es que haya ley de minoría o no. Pero también dijo Vega Borges esta mañana con Normando que es posible también que el PNP domine todos los distritos senatoriales, en cuyo caso sí, si meten 5, pues ya tendrían 2/3 partes y habría que activar la ley de minoría, en cuyo caso entrarían el senador o el candidato al Senado por distrito de mayores votos del Partido Independentista. Puede darse el hecho de que tengan una cifra récord. Yo les he dicho a ustedes que quien verdaderamente ganó estas elecciones fue el independentismo. Claro, todo el mundo está en el chijí-chijá de fulanito y menganito y todo eso, pero yo se los expliqué el sábado y se los voy a continuar explicando todos los días. Hay derrotas que son victorias y hay victorias que en realidad no son tan grandes como lucen. Vamos a ir a Washington. Para bien o para mal, hoy el presidente electo se llama Donald Trump. Donald Trump ganó la mayoría del voto popular y la mayoría del voto de delegados del colegio electoral. Es incuestionable. Y Donald Trump vino con una promesa de virar la casa patas arriba y de hacer la revolución más grande en la historia del gobierno de los Estados Unidos. Y lo está haciendo a través de sus nombramientos. Le guste a quien le guste o no. Vamos a ir hoy, el presidente Biden, en un gesto de protocolo necesario, invitó al presidente Trump, se reunieron, los dos estaban a pata suelta riéndose, burlándose de los periodistas, de la jauría de periodistas y todo eso. Pero es un símbolo en un momento de tantos peligros internacionales muy importante para la institucionalidad y para una tradición que se rompió con Trump en el 20, que no quiso conceder la derrota electoral, diciendo que se habían robado las elecciones. Es un paso muy importante de parte de los dos. Y están ahí llorando por todas las esquinas, los demócratas. No, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? Pues sí, perdieron la mayoría. Perdieron con los hispanos. Perdieron casi el 40% de los varones afroamericanos. Perdieron el sur. Perdieron las grandes planicies. Perdieron malamente. ¿Y por qué? ¿Fue esto un rechazo a Kamala Harris? No. Esto viene cocinándose hace mucho tiempo. Los demócratas votaron la elección. Y si hay un consenso entre analistas, tanto republicanos como demócratas, es que hubo una repulsa general al radicalismo y al wokismo de los demócratas y a la imposición, al totalitarismo del socialismo demócrata, que ha imperado no solamente con Biden, sino también durante los años de Barack Obama. Esto trae cola desde los años de Barack Obama. La gente se hartó de la izquierda. Hoy hay un video de Alexandria Ocasio-Cortez bajando las escalinatas del Capitolio, donde le preguntan ¿qué usted cree esta cuestión de que van a deportar millones de los ilegales y todo eso? Y ella empezó explicando que le daba mucha pena, que esto es terrible, que cómo va a ser que deporten
a los que entraron ilegalmente a Estados Unidos. Y yo no podía más que reírme de esta hipócrita, de esta farsante, que prefiere que entren los ilegales a Estados Unidos, reciban mantengo, reciban todos los beneficios y hasta voten, gente que no son ciudadanos de Estados Unidos, pero que a nosotros nos niega la igualdad y quiere que Puerto Rico vaya para la independencia. Eso es una mente totalitaria, woke completamente, como Nidia Velázquez, y le demuestra a ustedes las contradicciones. Un partido donde el extranjero que llegue de forma ilegal cometiendo un crimen, porque es un crimen entrar ilegalmente a Estados Unidos, es más valioso que los puertorriqueños ciudadanos americanos que llevamos esperando trato igual y la descolonización desde hace 130 años. No valen pana. Y ese ejemplo de wokismo, del radicalismo, y recuerden que tanto bajo Barack Obama como bajo Joe Biden, como en la campaña de Kamala Harris, los independentistas, separatistas, diásporos dominaron todo. De manera que nosotros sabemos en carne propia lo que es ese totalitarismo de izquierda. Pero cuando usted mira lo que ha pasado los últimos, desde el año 2009 para acá, 15 años, y usted conoce la idiosincrasia y la naturaleza del ciudadano americano de a pie, usted se da cuenta. ¿Por qué? Este voto fue una repulsa a la imposición de las preferencias sexuales con preferencia hacia el homosexualismo y discrimen contra los heterosexuales. Fue así. Y yo soy de los que creo que las preferencias sexuales de cada cual deben protegerse. Pero en estos 8 años, en estos 15 años, nos viraron la tortilla. Nos metieron identidad de género por ojo, nariz y boca. Los heterosexuales, que son el 92 o 93% de la población, quedaron en un segundo plano. Quisieron quitarle fondos a la policía, porque Black Lives Matter, una organización marxista, corrupta. Dejaron las fronteras abiertas de par en par, free for all, que entre el que le dé la gana. 10, 13 millones. Ahí entraron criminales, entraron terroristas, y la vasta mayoría de la gente que entró es gente decente que busca precisamente el sueño americano, pero que esa no es la forma de entrar. Porque el problema de la frontera no es solamente un problema nuestro en Estados Unidos, la frontera en Puerto Rico es un problema mundial. Europa tiene ese dolor de cabeza ahora mismo. México tiene el problema de la frontera con Centroamérica. Pero el Partido Demócrata, free for all. La mentalidad del mantengo. Aquí tenemos hasta que limpiar el fondillo. El gobierno es todo. El voto de los extranjeros, como en Nueva York. Las vacunas obligatorias. El encierro pandémico, que por cierto empezó con Trump, pero empezó a desmantelarse también con Trump. El cambio radical de un partido que protegía a Israel y a los judíos y se convirtió en un partido pro Hamas, pro Hezbollah, pro palestino, antisemitismo. La claque de la squad, de las Nidia de la vida, de Alexandria Ocasio-Cortez. Esto es un gobierno que empujó a la trágala placas solares comunitarias, que discriminó contra el gas y los carros eléctricos, te los empujó a todo lo que da, que ignoraron
los asuntos básicos de arroz, habichuela, del costo en el supermercado, de la inflación. Los demócratas también nos faltaron el respeto a los latinos. Todos son iguales. Son latin. Y entonces empezaron con el idioma correcto. Tú no le puedes decir él si él no quiere que le digan él quiere que le digan ella. No le puedes decir ella a él si él quiere que le digan él. O sea, una locura. Nos metieron por ojo, nariz y boca el adoctrinamiento woke. Dominan las universidades y discriminan contra los conservadores. Y discriminan también contra los blancos, porque bajo la excusa de inclusión y de ayudar y de las minorías, empezaron a discriminar contra los blancos. Le metieron poder a las uniones a costa de empleo. El populismo económico, como si fuera, mire, vamos a gastar a todo lo que da. La debilidad en la defensa, las contradicciones. Más poderes para el gobierno federal. Los republicanos son conservadores. Los republicanos son de los que piensan el concepto originario de Estados Unidos, que es una nación de estados soberanos con un gobierno soberano central, pero donde los derechos de la soberanía de los estados son preponderantes y el gobierno central tiene unas limitaciones. Pero después Roosevelt cambió todo eso. Roosevelt convirtió a Estados Unidos en un estado benefactor. Y este es el choque. Los republicanos toda la vida han sido más confederados en ese contexto. Las guerras culturales, la guerra contra las iglesias, el abandono del centro y la moderación, las mafias de Nueva York, la mafia demócrata de Nueva York ha regido en la administración de Biden y iba a regir en la de Kamala. El abandono a Latinoamérica y a los dictadores. No, vamos a abrirla. Ahora vamos a hablar con los Castro y con Díaz Canel. Ay, vamos a darle a Maduro aquí, vamos a perdonarle, a liberarle los fondos. Por eso sale Marco Rubio. Nosotros estamos en la primera línea. Estamos en el frente de esa guerra entre el comunismo y el populismo internacional y el libertario. Y los demócratas no solamente ignoraron a Latinoamérica, sino que permitieron que dictaduras como la de Ortega, como la de Díaz Canel, como la de Maduro hicieran lo que les dio la gana. Nos metieron el cambio climático por ojo, nariz y boca. Hoy está en portada. No hay ley más estúpida esta de prohibir los utensilios de plástico. Es una ley woke, porque en Puerto Rico las follonetas woke se las copian rapidito. La prensa empieza a fastidiar y están los comerciantes y dicen, ¿pero qué es esto? No sabemos qué, no nos han explicado. Nos metieron la cuestión de la dictadura ambientalista. Ustedes lo están viendo ahí, en las Nogales, los Molina. Eso es lo que predomina. Eso es una repulsa total. Y el pueblo de Estados Unidos se hartó. Y hasta que no salgan del poder los comunistas y los socialistas woke, el Partido Demócrata no va a levantar jamás. Eso es una realidad. Y Trump tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana. Le cedieron la plaza de la razón, le cedieron la plaza de la moderación. Y habiendo abandonado esa plaza, el otro extremo de Trump, el radicalismo, aprovechó y se ganó. Y ese es el mandato del pueblo. Y como es el mandato del pueblo,
hay que respetarlo y nos lo tenemos que chupar, sea bueno o sea malo. Ese es mi análisis. Vamos a hacer la pausa. Estoy seguro que Garriga Picó y Gregorio Gartúa, que son buenos republicanos, están contentos, están más contentos que el rabo del perro. Ya mismito venimos con todo esto y mucho más aquí en La Mirilla. Esto es uno de esos momentos donde la política nacional arropa todo. No solamente porque Puerto Rico es una colonia y estamos bajo... Nosotros somos colonia del Congreso, somos colonia de la Junta de Control Fiscal, somos colonia de los diásporos socialistas del Partido Demócrata, o sea, somos colonia de un montón de cosas. Pero lo que está haciendo Trump es tan comparable, o lo que va a hacer Trump, como lo que hizo Franklin Roosevelt, pero al revés. Y quisiera, estos nombramientos que están bajando son gente que van a virar la casa patas arriba y va a cambiar la textura de lo que es la Federación Americana y devolverle en gran medida poderes a los estados y ahí miraremos a ver dónde entra. Si eso va a beneficiar la colonia no lo sé. José Garriga Picó, fascinante los tiempos que vivimos. Saludos, Luis, un placer estar aquí contigo de nuevo y con el compañero Igartúa que nos acompaña aquí en la cabina y que todo el público, los millones y millones de personas que nos escuchan todos los miércoles, también están en sintonía. Luis, tú tienes mucha razón. Me parece que la presidencia de Donald Trump, la segunda presidencia de Donald Trump, va a convertirse en un punto de inflexión en el gobierno de Estados Unidos. Y creo que la comparación que hiciste con Franklin Delano Roosevelt es la apropiada. Porque, primero, hay que darse cuenta que Donald Trump, cuando llegó a la presidencia hace 8 años, en realidad no sabía qué era lo que iba a hacer. Él llegó allí, sabía que mandaba, pero contaba con que todo el mundo llegara y le dijera sobre qué era que tenía que mandar y qué era lo que tenía que hacer y quién tenía que poner y quién tenía que quitar. Y entonces después que lo ponía, entonces no le gustaba y lo volvía a quitar. Y entonces ponía otro que no le gustaba y después le gustaba y menos. La cuestión fue que fue un proceso de aprendizaje, el cual fue doloroso para él y doloroso para muchos que lo estuvieron viendo, y aunque no digo que no tuvo logros, pero fue un proceso que demostró que estaba todavía aprendiendo. Ahora Donald Trump ya tiene 4 años de haber sido presidente, de conocer cómo opera el aparato, haber vivido las entrañas del monstruo, como dicen, de haber estado en todo momento atacado por las personas que no querían lo que él quería hacer, desde fuera del partido y desde dentro del partido y desde muchas veces dentro de su propia administración, por no contar con el gobierno permanente que siempre hace lo que le da la gana, independientemente de lo que el presidente diga, y el Deep State, que hace todo lo contrario precisamente para que el que manda no mande. Pero esta vez Donald Trump llega sabiendo todo eso y conociendo las personas que son los jugadores y las personas que van a hacer algo cuando él trate de cambiar las cosas. Y me parece que los nombramientos que ha ido haciendo precisamente demuestra que sabe que tiene que jugar sus cartas rápido, de tal manera que pueda dar adelante. Solamente tiene estos 4 años, porque después de estos 4 años no puede volver a ser presidente, así que tiene que hacer su legado en estos 4 años, y de hecho tiene que hacerlo en los primeros 2, porque no sabe si en los próximos 2 va a tener el Senado o la Cámara de Representantes. Pero mira, lo primero que va a hacer va a reforzar la protección en la frontera. Obviamente eso tiene que ser lo principal, porque es lo principal que le dio
énfasis durante la campaña. Es lo más visible. Es lo que, si no lo hace, la gente va a decir es un mentiroso o es un incompetente o no le dio la gana de hacer lo que tenía que hacer. Tiene que coger la frontera y poner que la frontera esté totalmente sellada. Segundo, tiene que llevar a cabo una deportación masiva de emigrantes ilegales peligrosos. Y fíjate los apellidos que le pongo. No es cuestión de coger y sacar personas que no estén causando problemas en Estados Unidos o que no hayan entrado de manera ilegal, sino que es ver cómo se logra conseguir toda una serie de personas que no se presentaron adecuadamente, que no se sabe cómo lograron entrar, y sencillamente decirle que tienen que salir. Para eso también tiene que reformar la cúpula de las Fuerzas Armadas. Ya viste que ahora nombró a Tulsi Gabbard, directora de, parece que... De Inteligencia Nacional. Directora de DNI. DNI. Directora de Inteligencia. No es el National Security Council. National Security Council, que no es lo no mismo. la vi ahí como National DNI Security. es SIA. Exacto. National Security, NSA es lo que tú quieres decir. No sé cuál de las dos. Realmente, bueno, no, en español, leí la noticia en español y tú sabes que no se traduce exactamente. Bueno, yo no creo que ella sea candidata a dirigir la CIA porque no creo que tenga experiencia. No, ya él nombró otro a la CIA. La CIA es otra persona. Creo que es seguridad de la patria, que es puede ser Homeland Security. No, Homeland Security nombró otra persona. Es NSA, National Security Agency. Es que hay dos cosas. Está el National Security Council que está dentro del gabinete, está en Casablanca. Sí. Y la National Security Agency que está en Maryland, cuando tú sales para Baltimore, es otra cosa más. Esa es la que se encarga de señales, la inteligencia. National Security Agency, sí, se supone que es la sombrilla que está sobre la CIA, sobre el FBI, sobre Homeland Security y sobre todos los demás, en términos de recoger inteligencia, no en términos de tener operaciones. No supone que tenga nada operacional. Entonces, Homeland Security, acuérdate, nombró a Kristi Noem, sí, la gobernadora de Dakota. que es la gobernadora. Sí. Y entonces, y por otro lado, pues está el consejero de Seguridad Nacional, que es otra cosa, Advisor, que es otra cosa totalmente. Bueno, la cuestión es que sabe que tiene que reformar las Fuerzas Armadas y quitar la imagen de que en las Fuerzas Armadas se nombraban personas por la política de DEI, de política de Diversity, Equity and Inclusion, es decir, personas que ocupaban el puesto no porque tenían los méritos que se habían ganado en el campo de batalla, sino porque sencillamente cumplían alguna de las cuotas. Y sobre eso quiero seguir hablando, pero quiero que el compañero Igartúa también pueda. Vamos con Igartúa, que está contento, está más contento que el cabo. Hoy tenemos dos cabos contentos. Pues mira, muy buenas tardes a ti, Luis, a Garriga y al público que nos escucha. Yo creo que esta segunda presidencia, esta segunda etapa de la presidencia de Donald Trump va a ser radicalmente distinta a la anterior en múltiples aspectos. En primera instancia, distinto a lo que ocurrió la otra vez, que llegó y desde el principio hubo cuestionamientos o se le presentaron cuestionamientos de legitimidad. En este caso viene con un mandato incuestionable y contundente, no solo habiendo ganado el colegio electoral, sino también ganado el voto popular por un amplio margen. Eso es lo primero. Lo segundo está el aspecto de la urgencia. Como dijo Garriga, lo que tiene es 4 años, pero en términos prácticos, después de 2 años, uno es básicamente un lame duck si no puede correr de nuevo porque empieza ya el ciclo electoral de 2028 y básicamente empiezas a ver tú la disensión en el proceso. Número 3, distinto a la ocasión anterior donde quizás estaba trayendo más personas al ruedo público de la empresa privada, que era el campo que conocía, el campo comercial. Estamos viendo nombramientos interesantes, no solo que vienen ya y que tienen experiencia dentro del gobierno, pero también personas que vienen del otro partido. O sea, tenemos que reconocerlo, aunque sean personas que ya lo habían apoyado y que tienen un nivel alto de disensión con la estructura del Partido Demócrata. Actualmente son personas que incluso corrieron corrieron para presidente por dicho partido. 2
por lo menos van a ver. Así que esos son los primeros cambios. En cuanto a política pública, además de inmigración, yo creo que Latinoamérica tiene que estar consciente que viene un cambio radical con Marco Rubio en el Departamento de Estado. Viene un cambio radical en la política. Yo creo que en ese sentido, todas esas tendencias de izquierda que hasta cierto punto Estados Unidos había ignorado un poco, pues yo creo que en el caso de Marco Rubio, pues como sabemos, por su historial familiar, pues no va a dejar eso desapercibido y creo que le va a prestar mucha atención más a lo que está ocurriendo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Yo creo que en Venezuela y eso por lo menos están bastante asustados en estos días. E interesantemente viene con un tema anterior que no hemos discutido y que trae entre ellos a Elon Musk como asesor, pero yo creo que es importante y que está mal interpretado muchas veces por la prensa, que lo que hace es presentar un poco, yo creo que miedo al público de que se van a perder todas las ayudas, y es que viene con la intención de reformar, pero también de lograr seguir proveyendo unos servicios a menor costo. La realidad es que el gobierno, lo mismo que ha pasado en Puerto Rico, lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos, además de poder imprimir dinero, es la potencia económica más grande del mundo y tiene puede manejar y no se va en un proceso de quiebra, pero la realidad es que igual que ha pasado en Puerto Rico, el gobierno federal se ha salido de control, y no solo en los costos, sino que no es efectivo, porque como sabemos en muchos casos no reconocen ni están en la posición para reconocer las particularidades que hay en los estados, y yo creo que esa transición es buena a nivel económico y de política pública. Y eso es lo que él tiene de Elon Musk. Tú sabes que Elon Musk hizo su dinero inicialmente cogiendo compañías que estaban quebradas porque estaban muy mal manejadas y que sencillamente se gastaban más de lo que tenían, de lo que producían, y le recortaba el personal, y a base de recortar el personal, cambiar las funciones, las ponía a tener ganancias. Hasta cuando compró Twitter, lo primero que hizo cuando compró a Twitter fue votar la mitad de los empleados. Mira, casualmente yo estaba leyendo recientemente la biografía de él que hizo Walter Isaacson, que es sensacional y uno se le olvida todas las cosas que ha hecho, pero independientemente de si es una persona controversial o no con su incursión a la política, lo cierto es que su énfasis corporativo siempre ha sido llegar y tener un control de costos, no para eliminar servicios, por el contrario, para seguir proveyéndolo, pero eliminar grasa. Y yo sé que a veces en este proceso se le va la mano y hay personas que se afectan, pero es una necesidad, porque de lo contrario no vamos a estar en posición en el gobierno federal, y es lo que ha pasado en Puerto Rico. Déjeme traerlo a los dos nombramientos adicionales. Matt Gaetz es un congresista corrupto, es un congresista de Seminole County aquí, que estuvo envuelta en una seria investigación de trata de blancas, esencialmente de tener relaciones con una joven de 17 años, pero como la única evidencia era que las había tenido en Bahamas, el FBI no le pudo meter mano. Estuvo envuelto en un caso también de payola y de plugola de un alto comisionado. Yo creo que el nombramiento de Gaetz como secretario de Justicia es un duermetenene. El verdadero nombramiento va a venir después. Obviamente cuando salga esto, me imagino que lo cuelgan o tienen que retirarlo y viene lo otro. Tulsi Gabbard, que ha sido, de hecho, Hillary Clinton alegó una vez, y gente de inteligencia, que es un G2 soviético. O sea, eso también va a ser, eso es una mojada a toda la inteligencia nacional, y va a ser también controversial. De hecho, el que se ve que es más razonable de todo, que hizo al principio, es Marco Rubio, que lo formalizó. Pero vienen por ahí, ya ustedes van a ver que no todos los que están son los finales, los que van a estar. Marco Rubio definitivamente es un experto en relaciones internacionales. Yo he escuchado muchos videos que él produce sobre diferentes partes del mundo, sobre todo lo que tiene que ver con con Rusia, ¿verdad? Y con las relaciones con Europa, y no hay duda de que él tiene la capacidad y ha demostrado que está con Trump, y no creo que haya ningún problema. Igualmente creo que Tulsi Gabbard en realidad es una mujer que tiene mucha interés. Estuvo en las Fuerzas Armadas en varias
en 2 ocasiones por lo menos, y es una mujer muy capaz, y se ha desarrollado en estos últimos años. Mark Getz pues tiene estas acusaciones, Luis. Yo no sé, de verdad, las acusaciones. Él siempre fue una persona defensor de Trump, y como los defensores de Trump recibió un montón de ataques que no se sabe cuáles fueron reales y cuáles no son reales, ¿verdad? En los de Trump hemos visto esa situación. Así es que no sé, Mark Getz, no sé por qué específicamente lo nombraría el presidente secretario de Justicia, pero sí te puedo decir que no hace pero no hace mucho sentido pensar que lo está poniendo para sacarlo, porque bueno, acuérdate que Kevin McCarthy lo trató de investigar, sí, y Getz es el que colgó a Kevin McCarthy, republicano, como speaker. Exacto. Ese fue una investigación ética. Él tenía un gran poder dentro de la Cámara de Representantes para impedir que se nombraran una persona que se convirtiera en el próximo speaker de la Cámara. Pero yo creo que el mejor nombramiento en realidad es el nombramiento de Marco Rubio. No, Marco Rubio es la secretaria de la presidencia. No, Susie Weiler. ¿No? El de defensa. Elon Musk. El de Elon Musk, definitivamente. El de Elon Musk, claro, yo creo que Elon Musk es lo que se llama un kitchen cabinet. No solamente el kitchen cabinet, eso es. Yo coincido contigo. Sí. Porque al fin y al cabo, el tipo es capaz de lograr un proyecto para ponernos en Marte con una colonia en Marte dentro de 10 años. Y yo estoy de acuerdo. Hay que quitar toda esa burocracia, todo ese control que ha tenido Fish and Wildlife, EPA, toda esa cosa hay que acabarla, hay que devolverle el poder a los estados, ciertamente. Los que creemos en la soberanía dual, tenemos que regresar al balance, es verdad. Hay 2 otras políticas que son bien importantes para él. La primera es la del petróleo. Él, tú sabes, el que decía drill baby drill, y el frack baby y frack, el gas natural, claro. Y el gas natural. Todas esas políticas son bien importantes, porque lo que buscan no es solamente hacer a Estados Unidos independiente energéticamente, sino hacerlo dominante globalmente en el área de hidrocarburos, de tal manera que no puedan los países árabes, por ejemplo, a base de manipular la cantidad de petróleo que hay en el mercado, causar disrupciones en el flujo del petróleo y en el precio del petróleo, y por lo tanto en la economía internacional. Entonces, cuando tú tienes el control del recurso, entonces tú puedes evitar de que haya esas fluctuaciones que sean negativas. Y además de eso, también tiene que bregar con el problema, no con el problema, con la política de establecer los aranceles estratégicos. ¿Verdad? Lo que él dice, que la palabra que más le gusta es la palabra arancel. Pero lo que él quiere decir es que él tiene un gran poder, Estados Unidos tiene un gran poder, como cualquier nación, de imponer aranceles para impedir que otras naciones tomen ventajas de su economía. Y en Estados Unidos, la política globalista de libre comercio llevaba a que no se utilizara ese poder, sino que se permitiera relaciones comerciales que no siempre eran convenientes para Estados Unidos. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hablar de este asalto que tiene de rehén el Partido Comunista MBC, que desapareció, que no fue favorecido, y sin embargo hoy tiene a la payasa Nogales, que es una cromañona, amenazando a la presidenta, intimidando al comisionado electoral del PNP. Esto ya se pasa de castaño oscuro. Esta gente provocó que el voto adelantado no se contara el día de las elecciones como tenía que hacer, con sus marometas y todo eso. Y ahora también no quiere que se cuente y esperan extender, o su designio es extender el escrutinio general hasta el mes de enero.
Esto hace rato lo debieron haber parado. Es una vergüenza y es lo que pasa cuando usted le entrega a partidos minoritarios que no tienen tracción alguna un poder de representación en la Comisión Estatal de Elecciones. Garriga. Luis, Mariana Nogales es, como dicen en Jayuya, un casito, ¿entiendes? Una pistolita sin escribir. Es una guerrillera urbana, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ahí voy. Es una guerrillera. Lo que pasa es lo siguiente, tienes que recordar que Mariana Nogales, como Bernabe y otros del movimiento Victoria Ciudadana, vienen de movimientos radicales marxistas que decidieron que a lo mejor había una buena oportunidad de entrar en lo que ellos llaman la legitimidad, es decir, en participar en gestiones electorales, etcétera, para ver si llegaban al gobierno, porque desde ese punto de vista pues podían tener una mayor proyección. Y durante los pasados 4 años aprendieron que aunque llegaron a ser Bernabe senador y ella representante, no lograron nada, que lo único que lograron fue desprestigiarse, porque al fin y al cabo, para uno lograr cosas en un sistema legislativo necesita no un voto, sino en el Senado por lo menos 14 y en la Cámara por lo menos 26, para usted poder echar adelante cualquier cosa, y encima de eso la firma del gobernador. Así es que se dieron cuenta de que su condición de minoría de ninguna manera, ni siquiera si entraban como legisladores, podían ayudarlo. Además de eso, cuando acaban de perder las elecciones, han empezado a recibir críticas de la izquierda. En la universidad yo escuchaba, le decían, mira esto, se metieron en la política, tuvieron 4 años ahí como legisladores cogiendo dinero y ahora, míralo, no lograron ni siquiera ganar ni mantener el partido inscrito ni nada. No debieron haberse metido en eso. Lo que hicieron fue desprestigiar la lucha, una lucha que es llevarse, tenían que haberla llevado en la calle, en el sindicato, en el movimiento de las mujeres, en las escuelas con los jóvenes, etcétera, etcétera. Lo convirtieron en una lucha electoral y se perdieron en todo el aparato electoral, toda la pompa y la gloria que lleva ese aparato electoral. Entonces, ella tiene que hacer este show porque es la única manera que demuestra que ella todavía es guerrillera, que todavía tiene la capacidad de crear problemas y denunciar el sistema capitalista y decir cómo oprimen los obreros y cómo oprimen todos los partidos. Sí, pero se sale con la suya, se han salido con la suya, bueno, siguen atrasando el proceso. Precisamente porque se sale con la suya, porque como tú señalas, del otro lado no hay un frente unificado de orden que le diga, mira, aquí estas son las reglas que se establecieron y así es como se van a hacer. Tienen la decisión del juez, el juez le dijo, mira, si se la pasan por el forro. Y entonces porque siguen trabajando con el TGMN, con que trabaja la comisión. Los partidos han fallado en dirigir el proceso electoral, lo digo, todos los partidos, incluyendo el PNP, han fallado en dirigir el proceso electoral en Puerto Rico, y aquí hay que buscar una solución radical que quiere decir sacarle de la mano a los partidos por lo menos las partes técnicas del proceso, de tal manera que puedan los partidos no puedan impedir que esas partes técnicas se puedan. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que Aníbal Vega Borges no tiene las destrezas, la velocidad que tenían Mundo y Santo Domingo. Esto lo hubieran parado de casco el día 1. Mundo y Santo Domingo. Pero aquí es la cuestión del déjame ver, y se los comen vivos, se los están comiendo vivos. Porque, oye, con llevar la sentencia del juez arriba y decir, aquí hay un mandato, mandamos, emíteme y ponme Supremo en sindicatura judicial todo este proceso. Mira, Luis, yo no sé si tú has estado en esos sitios donde se hacen ese conteo y reconteo. Eso parece a mí, perdonando la comparación, me parece a los patios donde están los prisioneros en las cárceles,
porque ellos están sentados en unas mesas, entonces le dicen unas cosas y protestan y dicen y se levantan y no les gusta, como también se ve que ocurre con los presos en las cárceles. Y entonces no hay una verdadera estructura de poder, porque son gente que no reconocen nada, ninguna autoridad que no sean los de su propio partido. Gregorio. Pues mira, Luis, yo no veo por qué le debe sorprender a nadie lo que está ocurriendo, porque se están comportando como esperábamos y como anticipamos muchas veces. Dicen que en guerra avisada no muere gente, pero no es verdad, porque la mayoría de la gente se cree que son los cuentitos del lobo. Nosotros llevamos aquí tiempo adelantando que desde el día 1 la estrategia va a ser tratar de dar la impresión de que el gobierno entrante no tiene legitimidad. Y si te fijas, una de esas grandes expresiones que ya hace hoy es que está cansada del pillaje. Eso va dirigido, además de resaltar su imagen, como dice Garriga, va dirigido a desestabilizar y deslegitimar el proceso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que, por eso decía lo de en guerra avisada no muere gente, porque si de antemano sabemos para lo que vienen, tenemos que estar preparados y tenemos que actuar contundentemente. El pueblo de Puerto Rico tiene la necesidad de que el proceso se haga con rapidez y que haya certeza, porque hay muchas carreras que dependen de ese proceso todavía y que es necesario que se preparen para asumir el gobierno en enero. Y número 2, porque así es la democracia y no podemos permitir que un grupo de personas que ni siquiera creían en la democracia y que lo estaban utilizando el proceso para sacar ventajería, traten ahora, de cara ya al 2028, porque esa es la intención desde ahora, empezar a crear desasosiego. Tenemos que estar preparados porque esto es lo que viene los 4 años. No aprendieron nada. No aprendieron, igual que lamentablemente nadie, ni la prensa tampoco ha hecho un acto de contrición adecuado después de las elecciones y después de cómo salieron las votaciones, ni a nivel nacional ni a nivel de Puerto Rico, y estamos viendo las mismas cosas, el mismo tipo de mensaje que el pueblo ha rechazado y que ha producido un efecto distinto, pero que lamentablemente, aun cuando no tenga el poder electoral, sí tiene la capacidad de afectar y irrumpir en el proceso natural de las cosas. Y si el gobierno no está preparado, no hablo nada más electoralmente, sino desde el día 1, el gobierno no está preparado para enfrentar esto, se los van a comer vivos, porque lo van a hacer impunemente, y esa estrategia está leída, y por nosotros en el programa llevamos más de un año estableciendo precisamente que eso iba a ocurrir desde el día 1. Déjenme darle, mire, hay 60 máquinas, ¿verdad? Lo que yo entiendo. Miren cómo es esto. Hay más o menos, ¿cuánta gente hay? Déjame ver. Más o menos, para que cada máquina de esas tendría que trabajar más o menos, son 140,000 votos. Cada papeleta, tienen 5 papeletas. Estamos hablando de ¿cuánto? Prácticamente 600,000 papeletas. Hay 700,000. 700,000 más o menos, ¿verdad? Eso quiere decir que hay más 50 electores por máquina. 11,000 más o menos. Ustedes se imaginan la lentitud. Ustedes saben, dicen que leen rápido, pero muchas veces la escupen para atrás y hay que sacarla y todo eso. Cada día que pasa, cada minuto que se pierde en esto, son días multiplicados que se va a atrasar, y nos vamos a meter en Navidades, y va a juramentar la legislatura, y va a juramentar el nuevo gobernador, y todavía no tenemos los números. Esto no tiene perdón de Dios. Eso es así, Luis, no tiene perdón de Dios, y como dice Igartúa, nosotros aquí en este programa, Igartúa y yo por lo menos constantemente decíamos, esto hay que velarlo, porque van a tratar de utilizar todo el proceso post elección de conteo y reconteo de los votos para tratar de desacreditar los resultados, porque esa es la manera en que ellos quieren retener la atención de la gente, diciendo otra vez se robaron las elecciones, nos sacaron a nosotros, los tribunales no nos dejaron tener los candidatos, no nos permitieron tener gente en la mesa de votación
porque aumentaron el número de sitios de votación, no permitieron que nosotros tuviéramos gente cuando estaban haciendo el recuento. Ellos van a tener un catálogo completo de quejas que no son verdad. Que protegido por la prensa, porque la prensa son los primeros propaganderos de esta gente. Y entonces cuando llegue el momento, pues van a decir, no, ganamos nosotros, lo que pasa es que nos robaron. De la misma manera que están diciendo que no ganó la estadidad, que de acuerdo a los cálculos de ellos, no fue la estadidad la que ganó el plebiscito. Pero miren, en esa línea vamos a añadir algo más, y es lo siguiente. Miren, la mayoría de la gente, después que pase el día de las elecciones, tiene una idea más o menos de lo que ocurrió, y de ahí, a menos que surja una noticia grande, se desvinculan un poquito del proceso del escrutinio general. ¿Qué pasa? Parte de la estrategia va a esto. El día de las elecciones, con los resultados del día de las elecciones, ese partido tiene dos candidatas que están en la delantera ahora mismo, pero una vez se acabe el proceso de conteo de votos, se vislumbra que van a bajar y que no van a salir electas. Por lo tanto, parte de la estrategia es mantenerlas como que son las candidatas electas por un mes y medio, que hagan entrevistas públicas y que el pueblo de momento se sorprenda cuando surja que no salieron electas verdaderamente. Y además de eso, Luis, mientras no se certifiquen que no entraron esas personas, los partidos a que pertenecen siguen reconociéndose como partidos principales y le siguen pagando a su gente, incluyendo los que están en las mesas y todo lo demás. En el momento que ya se declare que perdieron, en ese momento no cobran más. Y eso es, desde el principio lo hemos dicho, los que están es detrás del dinero. Vamos a hablar de otra de las noticias, la que saca Noticel. El juez Rivera García se retira, termina a finales de este año, y se ha señalado que está en la lista supuestamente de la gobernadora, aunque dentro de la campaña me dijo que la gobernadora no ha hablado con él, para presidir, no para presidir, para ser secretario de Justicia. Rivera García tiene un resumen que pocos pueden tener. Yo estoy seguro que no tendría ninguna dificultad en ser confirmado, porque ya fue confirmado por el Supremo, por el Senado de Tomás Rivera Schatz. Pero es interesante porque le daría gravitas, le daría una fortaleza grande, particularmente en la lucha contra la corrupción que ha prometido la gobernadora. Empiezo contigo esta vez, Gregorio. Pues mira, Luis, definitivamente de darse esa situación así sería un nombramiento excelente por los dos aspectos, por el aspecto, ¿verdad?, de que se renueva el Supremo y se mantiene la mayoría, que que este era uno de los elementos de la elección quizás más subestimados, que corría riesgo la mayoría en el Supremo. Pero segundo, por como tú dices, o sea, yo creo que la posición, sin entrar en el personalismo, a nivel de las funciones que ha ejercido dicho departamento, deja mucho que desear por mucho tiempo. Yo creo que si bien hay unas complicaciones operacionales, yo creo que es importante que el Departamento de Justicia, sin utilizarse como se ha utilizado anteriormente para perseguir, pero que se utilice adecuadamente, que tiene que comenzar a ser parte del proceso de fiscalización, que tiene que haber como le dicen en inglés, un deterrent en el proceso, que actualmente no hay, que no se puede concentrar exclusivamente en el gobierno federal, por dos cosas. Número uno, porque es que eso no es la manera más efectiva de hacerlo, y número dos, también eso deja un mal sabor fuera de Puerto Rico cada vez que se van a pedir fondos para ciertos aspectos. Una de las críticas siempre es, pero mira, ni siquiera ustedes han tenido la capacidad de autorregularse en términos de corrupción. Yo creo que es importante un departamento de justicia renovado, fuerte, y yo creo que el juez definitivamente no solo cumple con los criterios, sino que, dado ya la etapa profesional en la que se encuentra en su vida, donde ya su legado está establecido y donde no está utilizando el puesto como trampolín para otra cosa, tiene toda la fuerza moral y la capacidad y la libertad personal para hacer un trabajo que no vemos hace tiempo, y yo creo Garriga, que es bien necesario. ¿Tú recuerdas algún
juez del Supremo que haya tenido que renunciar por edad, como Rivera García, y que haya vuelto al servicio público como secretario de Justicia. Yo no recuerdo uno. A lo mejor tú eres el historiador. No recuerdo ninguno. Sé de algunos que después servían, se contrataban como consultores de ética y de diferentes aspectos, y sé de uno que renunció y después pues hasta firmaba demanda. Está bien, regresan a la vida, o sea, pero no hay conflicto en eso. Pero el juez Rivera García, como tú dices, es una persona que es ejemplar. Y me parece que tiene, tendría como secretario de Justicia la ventaja de pues tener una visión amplia del derecho, ¿verdad? Una visión de haber participado en diferentes funciones, como juez y en otros aspectos como abogado, haber sido juez y como juez atender casos en todas las áreas del derecho y tener entonces esa capacidad de darle un sentido de totalidad al Departamento de Justicia, a la vez que me parece que también puede traer una renovación en términos de traer personas nuevas dentro del Departamento de Justicia que lleven a que se opere más rápidamente, que se opere de una manera más expedita, como hemos dicho. Así que esperamos que sea, si eso ocurre, que se dé el caso de que toma la posición, si ocurre su renuncia, tome la posición de secretario de Justicia. Bueno, eso habrá que ver, porque nuevamente se hablaba también de Rosemilia Rodríguez, de Janet Parra. Habrá que ver qué es lo que hace la gobernadora, pero ciertamente el tener un secretario de Justicia fuerte y con conocimiento le protege la espalda en muchos sentidos, no de corrupción, sino de saber que los casos van a ser procesados con justicia y celeridad. Hay que ver dónde termina. Próximo de los temas que tenemos para ustedes hoy, vamos a hablar un poquitito de la situación que está pasando en el Partido Popular, del Partido Popular de Pablo José Rivera. Ya esto está en el turno de Pablo José Rivera, aunque todo el mundo sabemos que el presidente en funciones es básicamente un cero a la izquierda. Esta cuestión de estar condenando a Zaragoza o a Colbert y la doble regla, hoy Rosana López se ofrece para ser procuradora de los envejecientes y entonces le aplican una vara totalmente distinta. Esto realmente no han cambiado, son los mismos de siempre, Gregorio. Pues mira, sí, yo creo que en Puerto Rico lamentablemente se nos hace bien difícil trascender a veces los partidos. Obviamente hay unos casos, dada la naturaleza ideológica, ¿verdad?, de los partidos de Puerto Rico, donde hay una incompatibilidad para ciertos puestos porque los requieren, ¿verdad? Es un elemento esencial al puesto, esa confianza ideológica. Pero la realidad es que aquí ninguna de esas personas, el Partido Popular no criticó cuando nombraron como secretario como superintendente de la policía a Pedro Toledo. Esto se ha dado, Pedro Rosselló nombró personas también de ambos partidos, a veces le funcionó, otras veces no le funcionó. Lo que sí es que el Partido Popular se tiene que dar cuenta, por un lado, que independientemente de los resultados, hay una fragmentación ideológica que está empujando a la gente hacia la izquierda y hacia la derecha, a sus miembros, que para mí esa no es la forma de volver a reunificar el partido, si esa es su intención. Y desde el punto de vista del Partido Nuevo Progresista, yo creo que, si bien lo dijimos aquí por 2 años, yo creo que hay que ponerlo en práctica, que no es meramente decirlo, y es que de cara al futuro tenemos que comenzar a hacer acercamientos con el Partido Popular y de dar espacio para que personas que son de la derecha del partido ingresen al Partido Nuevo Progresista y así se pueda renovar en todos los aspectos necesarios. El atrincheramiento a nivel ideológico para ciertas cosas es necesario, importante, pero para niveles operacionales, siempre y cuando las personas tengan la confianza de la gobernadora, que es la persona que los nomina, y sean unas personas que tengan
de carácter probo, no veo cuál es el problema y yo creo que se refleja mal en ellos, como dije en el caso del partido de comunista, el Victoria Ciudadana. La realidad es esta: cuando se acaban las elecciones hay que hacer un acto de contrición, aun cuando se gane o se pierda, y uno tiene que analizar qué es lo que ocurrió, y todas estas rabietas no abonan en ese proceso y lo que hacen es afectar y fragmentar los partidos a largo plazo, y por eso yo en ese sentido creo que el Partido Nuevo Progresista y la gobernadora han empezado correctamente, abriendo las puertas a otras personas que no necesariamente comulgan en todo con ella, pero que abren la puerta a un futuro de donde el partido y el gobierno en general pueda ser mucho más inclusivo. Mira, Luis, tú nos planteas dos temas en este turno. Uno es el colapso del Partido Popular, que voy a dar para después. Y segundo, el segundo, pero que lo voy a hablar primero, es el nombramiento de Kohlberg y el de Zaragoza y del independentista cuyo nombre no conozco. Yo felicito a la gobernadora por haber hecho eso. Miren, esos nombramientos no tienen ningún poder ministerial. Son personas que sencillamente van a llevar a cabo una función de buena fe, de recoger una información que van a dar unas agencias y pasárselas a las personas, a ellos, para que ellos posteriormente se la pasen a las personas que sean nombradas por parte de la gobernadora y confirmados por el Senado. Estas personas no van a tomar decisiones, no pueden afectar la política pública, sencillamente van a estar allí. Lo que son como garantes de la integridad del proceso. De la seriedad del proceso. Eso es lo que y en ese sentido, Luis, a mí me parece que es un paso que demuestra apertura y transparencia. La transición del gobierno no es meramente una cosa que le compete al Partido Nuevo Progresista. La transición del gobierno le compete a todo el pueblo de Puerto Rico. Es un momento de lo que llamaban en el tiempo de España de hacer un juicio de residencia, que no es lo mismo que el residenciamiento ahora, de rendir cuentas, de decir: yo tomé este departamento en esta forma y lo estoy entregando en esta otra forma. Y todo el pueblo tiene derecho a enterarse. Y si hay personas de diferentes partidos allí que no están actuando como miembros del partido, pero son de esos partidos, pues le dan una credibilidad al proceso. Y no hay duda de que Zaragoza pues le va a dar credibilidad por el lado de la finanza, y no hay duda, tú sabes, de que va a tener más credibilidad todo el proceso si estas personas están ahí, y yo creo que la gobernadora hizo muy bien. Otra cosa serían nombramientos al gabinete, en el cual ella incluya personas del Partido Popular o personas independentistas. Bueno, eso lo hizo Pedro Rosselló también, eso le hizo Aníbal, eso lo hizo Agapito, lo ha hecho todo el mundo. Eso es una técnica de tú, como gobernador, decir: soy el gobernador de todo y puedo tener personas que trabajen. Ahora mismo Sidre es el secretario de Desarrollo Económico del partido. Que por cierto ha sido uno de los mejores secretarios que ha tenido el Pierluisi, ¿no? Así es que eso es realidad. Ahora, si me permite llegar todo, nada más que para hablar, el Partido Popular colapsó. Yo he escuchado a algunas personas hablando en otros programas, en otra estación, diciendo: o sea, los que tenían la teoría de que el Partido Popular iba a colapsar se equivocaron. Y tienen que ahora aclarar: el Partido Popular colapsó. El Partido Popular volvió a perder 150,000 votos, que era lo que la teoría decía. La curva de reducción de los votos del Partido Popular no cambió, la del PNP cambió. El Partido Nuevo Progresista... Si ella recupera el 40-41, regresó al 16. Pero el Partido Popular le subió 10 puntos casi. Y el Partido Popular no ganó la comisaría residente, la ganó Pablo José, que Pablo José tiene una imagen que es aparte del Partido Popular y hizo su campaña aparte del Partido Popular, y tienen 44 alcaldes, pero tú sabes que los 44 alcaldes
del Partido Popular y todos los candidatos a alcalde del Partido Popular sacaron menos votos que los candidatos a alcalde del Partido Nuevo Progresista, y todos los legisladores, todos los votos por los legisladores del Partido Popular son menos que los votos por legisladores del Partido Nuevo Progresista, y el Partido Popular en este momento no tiene ni presidente, porque obviamente se sabe que Jesús Manuel Ortiz no va a permanecer ahí, y no se sabe lo que va a pasar, y no se sabe cuándo Pablo José lo va a aceptar tomar la posición, porque no quiere meterse en esto en ese momento. Está colapsado, no hay duda que el partido colapsó. Que Pablo José va a tratar de levantarlo de nuevo, no tengo duda tampoco, pero me parece que no lo va a lograr, y que eso va a ser precisamente el fin del partido. Vaya a hacer la pausa. Cuando venga, la gobernadora electa objeta como innecesario la extraordinaria que va a convocar el gobernador junto con José Luis Dalmau. Hay cerca de 30 o 40 nombramientos de fiscales de distintas posiciones que imagino que se dividirán a partes iguales. Pero hay otras medidas de negocio, otras medidas de política pública que son importantes y que la gobernadora entiende que tiene que atajarlas. Los dejo ahí, Garriga picó. Esto podía haberse dialogado, no es lo mismo negociar una gobernadora PNP con un gobernador PNP para hacer un compromiso, un acuerdo que se ejecute en enero, que hacerlo un gobernador PNP con un presidente del Senado Popular, donde tienen que repartir haberes en un momento en que, como dicen, el PNP se llevó el banquete total. Garriga. Pues mira, Luis, dale al botón. Okay. Es que estábamos hablando cosas secretas aquí antes. Muy bien. Mira, al fin y al cabo, yo creo que esto tiene que ver con diferencias entre la gobernadora y el gobernador, o sea, entre el gobernador saliente y la gobernadora entrante, porque es tan claro que para el beneficio de Puerto Rico y para el beneficio de la nueva administración del Partido Nuevo Progresista, lo que conviene es que esto sencillamente se dé para un momento donde no haya que negociarlo con un Senado, con un liderato de un Senado que para empezar no tiene mayoría, y para seguir o sea, ya tú fue coincides derrotado. Conmigo que esto requiere una cumbre de gobernador y gobernadora y llegar a un acuerdo. Eso exactamente es lo que hay que hacer. O sea, lo que pasa es que aquí sabemos que hay aquí estamos al rescoldo ahí de una lucha todavía entre ambos, ¿no? Hay mala leche, esa mala leche particularmente de parte de la administración, de parte por la primaria, pues no se ha resuelto. Yo creo que alguien le debe decir al gobernador, tú sabes, que tiene que, por el bien de Puerto Rico, por el bien del PNP, seguir las instrucciones, complacer a la gobernadora, porque es la que va a tener el que cargar con el resultado de lo que se decida. Lo que me hace pensar que aquí hay algo más que nombramiento. ¿Y por qué razón? Porque el nombramiento es fácil. O sea, si tú estás dispuesto a ir mitad con José Luis Dalmau, entonces estás dispuesto a ir mitad con la gobernadora. Y yo estoy seguro que ella estaría dispuesta. ¿Cómo no? Uno tú, uno yo, uno tú. No hay problema. Por lo tanto, tiene que haber algo más envuelto de política pública, de lo que sea. Porque es que no me hace ningún sentido este tranque que pudo haberse evitado sencillamente con una llamada: vamos a reunirnos, vamos a repartir aquí el bacalao y ya estamos. ¿Qué tú crees? Pues mira, Luis, o sea, cada 4 años obviamente hay controversia siempre entre el gobierno entrante y el gobierno saliente en cuanto a los nombramientos. Como regla general, pues la realidad es que eso en un sentido uno siempre lo va a analizar dependiendo de si uno está de acuerdo con las personas que van a nombrar o no, pero es algo que usualmente se hace y se negocia, y yo, como bien tú estás diciendo, yo no creo que eso sea la fuente de mayor controversia, excepto se esté tratando
o se esté proponiendo el nombramiento de alguna posición que sea de las trascendentales, que yo lo dudo, ¿verdad? Que están vigentes como contralor o algo así. Pues en ausencia de eso, que ya son posiciones que tienen mayor trascendencia, pues son controversias que yo no veo por qué debieron haber llegado a esta etapa. Ahora sí, yo en ese sentido, pues yo veo eso como algo que pasa cada 4 años y algo que todavía hay espacio, ¿verdad? Hay un pulseo público, pero para negociar. Lo que yo sí rechazaría, y obviamente no tengo los datos en este momento, es cualquier intento de la administración actual de pasar reformas drásticas sobre cualquier aspecto que incida sobre el gobierno nuevo, porque la realidad Si tiene que ver con negocios, tanto la prensa como la gobernadora como el comité de transición van a estar encima. O sea, se pudiera tornar en un escándalo. Y eso, o sea, exacto. Pierluisi tiene que tratar de salir aquí como lo ha hecho hasta ahora, incólume. Claro. Limpio completamente. Entonces Luis, por eso digo, o sea, vamos a tener que esperar a ver qué viene. Por eso yo digo que los nombramientos como regla general no es algo que me preocupe, yo creo que es un pulseo público, pero si ya son medidas que trascienden, pues yo creo que es una imprudencia del gobierno y que afecta a la nueva gobernadora y más cuando es de su propio partido, independientemente de la mala leche que pueda haber. Y lo que más feo se vería todavía es que el gobernador llegara a un acuerdo, firmara una ley y en enero la gobernadora tuviera que recibir una ley derogando la ley que se aprobó por el gobernador. Eso sería una niñería que no tiene cabida dentro de lo que es una persona que está a nivel de la gobernación. Y siempre hay la opción, ¿verdad? Para darle beneficio de la duda aquí a todo el mundo, hay la opción de que haya alguna ley o alguna medida que por cuestiones fiscales o por cualquier otra consideración, porque tenía una vigencia específica o porque de lo contrario podría quedar inoperante, que haya que hacerlo, que requiera una urgencia de actuación en esta etapa. Ahora bien, yo sí creo que es la responsabilidad ya del gobernador en esta etapa, aún siendo el gobernador y teniendo todas las facultades en ley, debería tener la prudencia en consideración al efecto que eso podría tener sobre la próxima administración, hacerlo en coordinación con la gobernadora entrante, quien es a la larga la que va a recibir el efecto de esas medidas. Así que yo los exhorto a todas las partes a que se sientan y discutan y que terminemos el año sentando las bases para un gobierno que pueda ser efectivo. Pero si tú me permites, Luis, comentar aquí ahora como profesor de ciencia política, más allá de la cuestión particular de Puerto Rico, lo que se ve en esto es que el proceso de transición hay que reformarlo. Si recuerdas, cuando primero se aprobó la Constitución de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos se elegía en noviembre y venía a juramentar en marzo. Y después de un tiempo se adelantó porque ya los medios de comunicación y transportación al 23 de enero hacían posible. Y ahora los medios de transportación, de comunicación y de cibernéticos permiten que haya unas transiciones mucho más rápidas. De hecho, si tú vas a los sistemas parlamentarios como el sistema inglés, al primer ministro lo derrotan en la votación hoy y mañana entra el otro en 10 Downing Street, porque sencillamente está hecho de una manera que es mucho más fácil. Pero aquí, antes de la elección, ya la mayor parte de las agencias tenían su informe de transición. De hecho, estaban ya listos. El 28 de octubre estaban todos listos. Estaban todos listos los informes de transición. Entonces, en ese sentido, posteriormente, ¿verdad? En algún momento debemos pensar si las transiciones, debemos acabar con ese periodo de lame duck, que causó problemas desde el principio de la República con los midnight appointments de John. Habría que enmendar la Constitución, pero habría fíjate, que enmendar la Constitución, pero yo creo que sería una buena idea. Fíjate algo que sale, es que no importa lo que haga la gobernadora, la va a apelar la prensa. Ahora le están echando la culpa de que está atrasado el proceso. No está nada de atrasado el proceso. Todo lo que hay es que Ramón Luis Rivera, que es el chairman, el presidente del comité, está fuera de Puerto Rico, regresa la semana que viene, y yo estoy seguro que tan pronto llegue, él llama a los 6 miembros, los 7 miembros, se pone de acuerdo, y la semana antes de Thanksgiving empieza el proceso y termina probablemente
antes del 6 o el 13 de diciembre. Eso no es tanto. Pero mira, Luis, yo he tenido la oportunidad en varias ocasiones de asistir con procesos de transición, ¿verdad? En alguna medida. Y yo creo que esa es la parte que quizás la gente está ignorando. Sí están las personas que son el comité timón, por decirlo así, pero debajo de eso hay un andamiaje de personas que ya están trabajando, recopilando información, que si no se están dando formalmente las vistas, es probable que ya tengan la información, que se van a producir unas reuniones que no necesariamente son públicas, porque una de las cosas y por eso es que es importante que las personas que participan sean experimentadas. A lo que tú vas no es a obtener los datos que son públicos, sino es saber cuando entre qué me voy a encontrar, qué tengo que atender urgentemente. Es prepararlo para que o sea, esto no es hacer una auditoría del gobierno, esto es tú estar preparado para tú poder asumir con responsabilidad el gobierno inmediatamente, y eso no tarda mucho porque ya las agencias lo han determinado, y personas experimentadas que conocen bien el gobierno, como las que ha nombrado la gobernadora, saben qué preguntas hacer, en qué áreas concentrarse para hacer esa determinación. Así que aquí no hay ningún atraso, es un proceso que se va a dar sin ningún tipo de problema. Y yo creo que lo que está pasando aquí también es que se están utilizando varias variables para tratar de neutralizar una con otra. Quizás el proceso de transición se está utilizando como mecanismo de mollero contra la extraordinaria y viceversa, todo este tipo de dinámicas políticas interesantes y que son típicas del proceso. La realidad es que el proceso va encaminado, hay tiempo, se requiere siempre prudencia en esta etapa con todo lo que se vaya a hacer, porque ya hay un mandato del pueblo de unos cambios, y aun cuando tengas la facultad legal, la realidad es que la facultad tiene que estar informada por esta nueva realidad y esta nueva opinión del soberano. Y no estoy siendo filosófico, esa es la realidad. ¿Que van a haber nombramientos? Sí. ¿Que hay medidas que hay que tomar? Sí. Pero hay que tener cuidado y no pueden atarle las manos en ninguna forma al gobierno. La desnaturalización de los procesos de transición la hizo Sila Calderón. Sila Calderón convirtió en un paredón de fusilamiento la transición. Le dio, ella y el Nuevo Día en coordinación, empezaron a filtrar escándalos todos los días, criminalizaron el servicio público. De hecho, yo soy de los que digo que Sila Calderón fue la que endiabló la política puertorriqueña. Ese es el legado de Sila Calderón, una administración de odio. Por más que por ahí la tengan como princesa, para arriba, y hay que rendirle pleitesía, ese es el legado que no nos podemos olvidar. Y con eso destruyó la economía de Puerto Rico. Destruyó la economía. De eso, nos ha metido 25 años en una depresión. Nos metió en una recesión que nos ha durado hasta ahora. Sí. Porque sencillamente detuvo la economía, porque su teoría era que todos los contratos de gobierno eran corruptos y que tenía que ella revisarlos todos y cada uno. Y lo que hizo fue que detuvo la economía. Y las moratorias sobre la construcción. Y las moratorias sobre la construcción. Y que todos los contratos eran corruptos. No, Luis, obviamente, ¿verdad? Sacó varias, ¿cómo se llama? Constructoras de Puerto Rico. El Blue Ribbon Committee yo creo que es una de las dos. Que iban atadas las dos. Por eso, estaban atadas. Ese era el preámbulo para justificar el Blue Ribbon posteriormente. Y yo creo que es uno de los eventos que tú lo has reseñado históricamente, más nefasto en la historia de Puerto Rico, que lamentablemente se ha dejado pasar y se ha olvidado, pero que estableció las bases para lo que tú estás diciendo, para un gobierno que en lugar de funcionar a base de las cosas que tiene que hacer, es un gobierno que lo que viene es a tratar o utilizar el gobierno como herramienta para perseguir al oponente. Y fíjate, parte de la debilidad que tiene el PNP es que ha sido adoctrinado por la prensa, se han tragado el propio Kool-Aid. Y el Kool-Aid es, tenemos que ser condescendientes con los populares, hay que dialogar, hay que darles espacio, hay que darles consideración. Y mira, vamos a nombrar a Zaragoza, que nos persiguió y que le metió 15 mil millones de pesos. Vamos a nombrarlo para que luzca bonito a todo lo que da. Y por cierto, si la necesita más terreno, vamos a darle terrenos a Sila. Entonces endiosan estas figuras que han sido tétricas, que han sido trágicas para nuestra historia,
Y entonces siguen, porque cuando llegan al poder, lo que hacen es perseguir, lo que hacen es atacar. Esa nobleza que enseña el estadoísmo, que es una ingenuidad pensar que al que nos maltrató es el síndrome de Estocolmo. No, tenemos que rendirle pleitesía. Y por eso Dávila Colón es como es Dávila Colón. Yo soy de línea dura. Con los terroristas, con los bárbaros, no se negocia ni se rinde pleitesía. Usted se da a respetar y lo van a respetar posteriormente. Pero yo soy irrazonable en eso. Bueno, yo comparto mucho de lo que tú estás diciendo y te voy a decir, yo siempre he entendido que nuevamente, el Partido Nuevo Progresista, el día que dejó pasar lo del Blue Ribbon Committee, no lo investigó y lo dejaron en el pasado por las presiones que tú dices, sentó las bases para que le volvieran a hacer lo mismo cada 4 años. Bueno, fue Fortuño, porque acuérdate que, claro, y fue McClinton también. McClinton pudo haberlo investigado y no lo hizo. Y después no tuvimos en ese contexto un gobernador estadista hasta que llegó Fortuño y lo habían quemado los primeros 60 días en algo muy similar con aquello del ¿cómo se llama? El gobierno tóxico y el gobierno veneno, que es, aquellas cosas que le sacan. Bueno, lo único que pido es que no le pase a la gobernadora y a los PNP lo que le pasó a Pedro Rosselló con José Arsenio Torres. Con plátanos y todo. Bueno, Arsenio Torres, eso fue tremenda. Sí, porque era la cuestión, es que hubo un cambio. Hasta el año 2000 había una congenialidad, había una civilidad, y entonces podían nombrar estadistas. Muñoz nombraba estadistas, Sánchez, y Ferré nombraba para atrás, y Carlos Romero, o sea, Carlos Romero nombró a Libertario Avilés, que era independentista en un momento dado. Ustedes recuerdan, y había se congraciaban. Sila cambió toda la política puertorriqueña. El endiablamiento de la política puertorriqueña es legado directo de Sila Calderón. La mordaza contra los estadistas es legado directo de Sila Calderón. La criminalización del estadoísmo en Puerto Rico es legado de Sila Calderón. Todo eso que estamos viendo, la destrucción de Vieques, la destrucción de todo eso que estamos viendo en este momento, de son todos unos corruptos, maten al PNP, todo eso es legado de Sila María Calderón. María Calderón ha sido la gobernadora o el gobernador más malvado que ha habido en la historia de Puerto Rico. Mucho peor que Aníbal Acevedo Vilá. Mucho peor. Pero decir eso es, Dios mío, estás tocando a la diosa. ¿Cómo va a ser? Yo escribí un libro que se llama Godzilla. Está ahí. Yo te voy a decir, Sí. Luis, en esta campaña electoral yo no veía o sea, era volver a ver la prensa del año 2000, era exactamente lo mismo, o sea... No, peor. Esta vez está en esteroides, papá. Mira, yo me acuerdo todavía, que yo sé que mucha gente quizás no se acuerda, en un programa, el día de las elecciones a las 12, un programa local, donde básicamente todos salieron con ropa roja, vestidos de rojo y prácticamente pidiendo el voto directamente por Sila Calderón, o sea, y la prensa, por eso digo, la prensa nunca pudo salir tampoco de ese proceso de concentrarse exclusivamente bajo el palio este de que están fiscalizando, de tratar de buscar todo el tiempo, en vez de proyectar las cosas como son, de buscar siempre algo incorrecto o algo corrupto. Y hay veces que lo hay y hay que hacerlo, pero no todo el tiempo. Y en eso yo siempre les he dicho a ustedes, el peor enemigo de los estadistas son los estadistas mismos, por la monguería, porque son pusilánimes, porque le tienen terror a confrontar a los independentistas, le tienen terror a lo que diga la prensa. Y yo, en eso, lo que he aprendido es que la debilidad del PNP es lo que ha impedido que llegue la estadidad. Pero esa es mi teoría, ¿verdad? A lo mejor Garriga tiene otra. No, yo no necesariamente tengo otra teoría. Yo creo que ciertamente lo que tú señalas de la fuerza que ha tenido el Partido Popular para atacar al Partido Nuevo Progresista, pues no ha sido correspondida. El Partido Nuevo Progresista nunca ha perseguido
al Partido Popular como el Partido Popular ha perseguido al PNP. No ha tenido los casos, no ha tenido la prensa. Y los independentistas nos han perseguido. Es verdad. Y tú sabes, y el PNP es el único partido que no ha perseguido a las personas de los otros partidos. Yo, a lo mejor donde difiero, era que yo creo que eso es una actitud más humana que la de los otros y una actitud más cívica, más dada a la democracia que la de perseguir. Yo no creo No, yo no he dicho perseguir. Bueno, yo digo confrontar y decir las verdades y no rendir pleitesía ni tenerle miedo a confrontarlo. Pero yo no, yo tengo mucho miedo de artillar las instituciones, ¿verdad? Weaponize, artillar las instituciones para tratar de uno de entonces utilizarlas con fines políticos. Yo creo que le debemos un respeto a la Constitución. Y coincido contigo, contigo. De que las instituciones tienen que ser públicas. Coincido contigo, pero por ejemplo, como empezamos, ¿no? Este segmento. Oye, si tú tienes una vía judicial para parar el abuso de los comunistas en la Comisión Estatal de Elecciones, úsala, confróntalo. Eso, o sea, hay que tener fuerza. Y si tienes voz y boca para condenarlo todos los días, cada minuto lo estás haciendo. Y yo estoy de acuerdo, pero yo creo también que es quizás que es a lo que va Luis, y yo coincido con eso. O sea, claro que todos los que creemos en la democracia, en la ley, el debido respeto de los derechos de todos, pero hay ciertos eventos que ocurren a veces en el gobierno que por más cívico que tú que sea, si tú no los atiendes, si tú no los confrontas fuertemente, estás abriendo la puerta a que se a que se vuelva a ocurrir, número uno, y número dos, le da tú mismo le estás dando legitimidad al proceso, y hay cosas que están incorrectas y hay que atajar. No es todo, yo tampoco creo usar el gobierno como instrumento de represión, pero cuando el gobierno se utiliza para la represión por el enemigo, pues también eso hay que ponerlo en blanco y negro y hay que consignarlo. Bueno, gracias a Garriga Picó, gracias a Gregorio Gartúa.